Creo que estamos en el buen día. Entonces, creo que ya no. Ya estamos. Es temprano todavía el reloj. Ya no. ¿Quién sabe qué le pasó a nuestro reloj? Miren. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nos encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, de la cual ya hemos leído una parte, primera de Corintios, capítulo 3. El día de hoy vamos a continuar con el resto, pero es necesario que hagamos un recordatorio de lo visto anteriormente para poder retomar la exposición de la palabra de Dios. Vimos que la causa, ya lo vimos que la causa de los problemas en la iglesia en Corinto, no solo era la influencia externa del mundo, y el domingo pasado recordábamos el contexto de pecado que había en esta ciudad de Corinto, y donde ahí, en ese contexto, se estaba desarrollando pues, una iglesia. Entonces, la causa de los problemas en la iglesia no solo era esa influencia externa, sino también la carnalidad interna. Entonces las presiones del mundo se habían combinado con la debilidad de la carne, al grado que se tuvo la necesidad de aclarar que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Este es el tema de análisis que comenzamos el domingo pasado, y que el día de hoy vamos a continuar con este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. También dijimos que de manera general vamos a dividir el pasaje en tres partes: la reprensión, la instrucción y la exhortación, de los cuales esas tres partes ya vimos la reprensión. Vimos esa reprensión que se les hace a los corintios por su debilidad espiritual y su carnalidad que ellos tenían. Lo vimos en los versículos del 1 al 4, capítulo 3 del 1 al 4, ya lo estudiamos el domingo pasado. Concluimos que no hay o que no existen los creyentes carnales. Únicamente estoy recordando lo del domingo pasado. Mencionamos que también mencionamos que toda reprensión necesita de una instrucción. Un ejemplo claro: podemos reprender a nuestro hijo pequeño con un manazo, pero creo que le tenemos que instruir el por qué fue el manazo, ¿no? Si no, pues se quedaría él con esa duda y no sabría ni el por qué. Entonces, toda reprensión necesita de una instrucción. Sin la instrucción, la reprensión no sirve para nada, Entonces necesitamos instruir después de la reprensión, porque la finalidad de toda instrucción es corregir los errores causantes de una reprensión. Entonces mencionamos que dentro de la instrucción veríamos dos aspectos. El primer aspecto es que los que han compartido el Evangelio únicamente son ministros de Dios. Es lo que estudiamos la semana pasada. Y en la instrucción también vamos a ver que todos aquellos ministros edifican sobre un mismo fundamento, el mismo fundamento que es Jesucristo. Este aspecto es el que nos hace falta abordar, y al igual que la tercera parte, que es la exhortación. Entonces vamos a desarrollar lo que nos hace falta, rogando al Señor Todopoderoso que nos permita terminar y que Él haga la obra en nuestras vidas. Entonces vamos a orar. David, si nos diriges en oración encomendando ese tiempo, por favor. Señor, esta tarde, gracias porque nos permitiste llegar hasta este momento, Padre. Señor, permite, Jorge, Señor, que tú eres de él. Padre,
Padre y que lo dejamos en su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ya vimos entonces la parte 1, que es la reprensión, en los versículos del 1 al 4. De la parte 2, que es la instrucción, los cuales tenemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 15, dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este apartado son dos los aspectos que vamos a ver. El primero, aclara que los que han compartido el Evangelio son solamente ministros. Ya lo vimos. El segundo, estos ministros edifican sobre un mismo fundamento. Y este fundamento es Cristo, es Jesucristo. Este es el aspecto número 2 que vamos a estudiar el día de hoy, que está de los versículos 10 al 15. Tal como lo vimos hace una semana, el versículo 9 cambia de analogía. Venía hablando de la agricultura y ahora cambia a la construcción. En el versículo 9 vemos este cambio, donde se venía hablando de la agricultura y ahora es de la construcción. Y por eso les dice: y vosotros sois edificio de Dios. Y lo hace aquí el apóstol por la necesidad que se tiene de seguir enfatizando que el fundamento es Jesucristo. Y sobre este fundamento es sobre el cual se edifica. Entonces por eso hace el cambio de analogía. El que planta ahora es el que pone el fundamento, y el que riega corresponde al que edifica encima. En este sentido, la idea sigue siendo la misma, solamente hubo un cambio de analogía para poder enfatizar de la mejor manera que Cristo es el fundamento. Esa es la idea, poder enfatizar que Cristo es el fundamento. Entonces dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Antes de continuar con la instrucción por medio de la analogía de la construcción de un edificio, Pablo reconoce que todo lo que hace y es únicamente es por la gracia de Dios, no es por otra cosa. La gracia de Dios es la que está actuando en Pablo, es decir, él no está haciendo nada por sus propias fuerzas o por su propia sabiduría. Todo es por la gracia de Dios, y esto es algo que debemos de entender.
Simplemente él se está presentando como perito arquitecto que vino y llegó y colocó el fundamento. Es decir, puso la primera piedra. Coloca la primera piedra, pero es necesaria la participación de otros con la finalidad de continuar con la construcción. Es lo único que hizo. Entonces la analogía es muy clara. El arquitecto viene, coloca la primera piedra, que es el fundamento, pero como perito arquitecto también supervisa el trabajo de la construcción y está constantemente revisando. Y este es un llamado de autoridad que Dios les hizo a los apóstoles. Colocan el fundamento y se continúa en la construcción. Dios les puso esta autoridad a los apóstoles en las iglesias que habían formado, y también les causa esto una gran preocupación. Esto es una gran preocupación que le causa a Pablo todos los días por todas las iglesias. Lo expresa más adelante en su segunda carta, en el capítulo 11, versículo 18, que era una gran preocupación que él tenía cada día por todas las iglesias. Entonces él tenía que estar supervisando, y en base a esta autoridad le compete hacer una advertencia. Dice en el versículo: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí no se trata de las personas que se están añadiendo a la iglesia cada día, sino que se trata de los materiales que se están ocupando para la construcción. ¿Qué materiales se están ocupando? Entonces, la advertencia es cuidar, debemos de cuidar los materiales doctrinales que cada uno como creyentes, y específicamente aquellos que predican la palabra, aportan a la obra del Señor. Hay que cuidar esos materiales doctrinales que son para edificar. Versículo 11, 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este versículo nos aclara muy bien el cimiento, nos aclara muy bien el fundamento, es Jesucristo. No hay otro fundamento de esta piedra angular. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie lo puede hacer. El ejemplo o esta analogía es muy sencillo y muy claro. Al comenzar a construir una casa, se coloca un cimiento. Y este cimiento ya tiene ciertas características para poder sobreedificar y llegar a un diseño que ya está planeado con anterioridad. Entonces el cimiento ya está. Pero no se puede colocar otro cimiento sobre el que ya está, porque entonces ya no resultaría lo que se pretende hacer. Por eso dice: nadie puede colocar otro cimiento. Nadie. Aquí el fundamento es Jesucristo, y entonces no hay otro fundamento. No hay otro cimiento que se pueda colocar. Él es el único y por lo tanto no se puede cambiar. El fundamento de toda iglesia es Cristo. El fundamento de todo creyente es Cristo. Nadie lo puede cambiar. Y vayamos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 nos explican muy bien esto acerca del fundamento que es Jesucristo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser
un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con estos versículos nos queda muy claro que el fundamento es Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. No puede haber otro cimiento, no puede haber otro fundamento más que Jesucristo. Y este fundamento es el que ya está puesto. No se puede cambiar. Si vemos este pasaje, dice el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la parte principal, la parte medular, no hay más. Pero hay algo en el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Va creciendo. Por eso la advertencia es que cada quien mire cómo sobreedifica. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces el fundamento ya está puesto. En este caso, en Corinto, el fundamento ya estaba puesto. Ya se había predicado el Evangelio. En Corinto ya se había hablado de lo que era Jesucristo, de lo que había venido a ser. Y en esta congregación también, si no lo existiera. Entonces, el mensaje del Evangelio ha sido predicado, ha sido compartido. Hemos recibido las buenas nuevas de salvación y también es necesario que demos de aquello que hemos recibido. El fundamento es Jesucristo. Entonces, el hablar de su persona, el hablar de su obra, es el Evangelio. Y es lo que como creyentes también tenemos que hacer. Es decir, el celo por el Evangelio debe de ser algo característico de todos los creyentes. Debemos proclamar a Cristo resucitado. Este es el Evangelio correcto. Es el Cristo que vino aquí en forma humana y resucitó. Nadie puede compartir algo diferente porque el fundamento ya está puesto. El que lo haga, era tan fuerte el celo de Pablo que dice que el que lo haga sea anatema. Lo hemos leído en Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Y les dice, por esta razón, que alguien ponga otro fundamento diferente sea anatema. Por esta razón nadie puede poner otro fundamento, que es lo que les está diciendo en el versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Ya está puesto, nadie lo puede cambiar. El que lo intente hacer o lo haga, le está diciendo sea anatema. No hay cambios en el fundamento. El cimiento está puesto. El cimiento lo conocemos. Después de dejar muy claro que el fundamento es Jesucristo, que no hay otro fundamento, que nadie lo puede cambiar, y con la advertencia de que cada quien mire cómo sobreedifica, el fundamento ya está, pero hay que sobreedificar. Nos dice cómo puede ser este proceso de sobreedificar. Regresamos a 1 Corintios 3 y nos dice cómo va a ser este proceso de sobreedificar, versículos 12 y 13. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Como podemos notar, se venía hablando en términos generales. Se venía hablando a una congregación. Incluso el versículo 9 dice, mas vosotros somos y vosotros sois labranza y edificio de Dios. Le viene hablando a una congregación a la cual se le dio a conocer el fundamento que es Jesucristo. Pero ahora se refiere a la edificación que los obreros están levantando en la iglesia de Dios. Con la palabra alguno
se está haciendo referencia ahora a las personas, pero de manera individual. Hace referencia a cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes debe de estar edificando sobre el cimiento que es la palabra de Dios. Entonces deja de hablar como que en plural, deja de hablar de manera general y ahora se acerca de manera personal, y por eso dice: si sobre este fundamento alguno, ya es personal aquí, el mensaje ya es para ti, el mensaje ya es para mí. Y entonces vemos que en el versículo 12 se hace referencia a diferentes materiales que pueden ser utilizados para la construcción. Ahí tenemos un listado de materiales que pueden ser utilizados. El que edifica, el que está edificando, determina cuáles va a utilizar. Entonces, de manera literal o de manera alegórica, la idea es la misma. Hay muchos que han especulado mucho que qué es las piedras preciosas, qué es el oro, etc., qué es la hojarasca, qué es esto, qué es lo otro. Sin embargo, sea literal o sea esto alegórico, la idea viene siendo la misma. Debemos de pensar que la calidad del edificio debe ser como la del cimiento. Es decir, los materiales que estemos usando para construir deben congeniar con la durabilidad, con la magnificencia del fundamento. Deben de coincidir. Y esto es muy lógico. ¿Qué coloco en el cimiento y qué coloco encima, no? Eso es lógico. No puedo colocar paja en el cimiento y arriba colocar piedras. ¿Qué va a suceder, no? Entonces el material a utilizar tiene que coincidir con el cimiento, con el fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Ese es el cimiento que Dios ha colocado. Entonces el edificio, y el edificio somos nosotros, dice el versículo 9, dice: vosotros sois edificio de Dios. Entonces, el cimiento que Dios ha colocado es Jesucristo. Él es el fundamento. El edificio que somos nosotros debemos de reflejar el cimiento, que es Jesucristo. Y debe de ser reflejado en cada fase de la construcción. Tiene que estar siempre reflejado. Pensemos en los materiales descritos en el versículo 12. Los 6 materiales sirven para construir. Eso no hay duda. No obstante, cada persona vive de acuerdo con lo que quiere construir. Cada persona vive de acuerdo a lo que quiere construir. Hay algunos que se afianzan en el fundamento, que es Jesucristo, aplican la palabra de Dios en su propia vida de manera cotidiana, se edifican a sí mismos, edifican a sus hermanos, se interesan en la sana doctrina, escudriñan la palabra de Dios, profundizan, estudian, es decir, edifican sus casas con oro, plata y piedras preciosas, que es la palabra de Dios viviente. Otros viven vidas superficiales con una apariencia de cristianismo y parece que están satisfechos con vivir en casas ordinarias hechas de madera, heno y hojarasca. Pero depende de cada quien lo que quiera construir. El fundamento está ahí. ¿Con qué material quieres construir? Tú como constructor lo decides. El fundamento está puesto. No puede cambiarse, es el mismo. La edificación depende de cada uno de nosotros. Por eso es que ahora enfatiza, dice: si alguno, ahora se está dirigiendo de manera individual. Entonces la edificación depende de cada quien. Los materiales, tú los escoges. La decisión es de cada uno. Cada uno sabe cómo quiere edificar. Cada uno sabe de qué manera quiere edificar y con qué quiere edificar. Al fin y al cabo, dice el versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta
porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Como podemos notar en estos versículos, ya no se está haciendo referencia a la labor colectiva que hace la iglesia, que hace la congregación, sino al trabajo individual de cada creyente. Cada uno de nosotros debemos de dar cuenta de lo que hemos hecho con la revelación que Dios dio acerca de su Hijo, porque el día la declarará. Está muy claro aquí, dice que el día la declarará. La pregunta es, ¿cuál día? El día de Jesucristo. Para aquellos que toman nota, voy a mencionar versículos que nos hablan o que hacen referencia a que el apóstol aquí está mencionando que es el día de Jesucristo. Y lo tenemos aquí mismo en 1 Corintios 1:8. Si lo vemos ahí rápidamente, dice: el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A ese día está haciendo referencia. Un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 5, que habla de una disciplina, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Otra vez está hablando del día del Señor Jesús. Otro versículo que nos habla y nos aclara esto es 2 Corintios 1:14. También lo tenemos en Filipenses 1:6. Pero vamos a ir a Filipenses, no al 1:6, sino al capítulo 2. Filipenses 1:6, Filipenses 1:10 nos hace referencia otra vez que es el día de Jesucristo. Pero en Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuándo se va a poder gloriar de que no ha corrido en vano? En el día de Jesucristo. Es algo que debemos de tener siempre en la mente. 2 Corintios capítulo 5, si lo buscamos, otro versículo que nos sigue enfatizando mucho acerca de cuál es el día de Jesucristo es 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hay infinidad de versículos que puedo ahorita mencionarles acerca del día de Jesucristo, al cual hace referencia en el versículo 13 de 1 Corintios 3. Entonces, estamos hablando del día de Cristo, en el cual cada uno de nosotros, de manera personal, de manera individual, vamos a rendirle cuentas de todo lo que hicimos en esta vida terrenal. Nosotros le vamos a rendir cuentas. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo, que es donde el Señor evaluará la vida de cada uno de los creyentes, con el propósito de dar recompensas eternas. Recompensas eternas. Y esto de las recompensas eternas está muy confirmado. Regresamos a 1 Corintios capítulo 4. Está muy confirmado. 1 Corintios 4, en el versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces estamos hablando del día de Jesucristo. Del día, estos versículos nos confirman más que estamos hablando que el día de Jesucristo es el día que Dios juzgará nuestras obras por medio de las cuales hemos trabajado para la edificación del reino de Dios. He aquí la importancia de que lo que hagamos para el Señor sea de calidad, sea de excelencia, y que no debemos las obras de nuestro tiempo. Que lo hagamos de corazón y de amor para el Señor, no porque me veo obligado, no porque alguien me está diciendo. Y es importante que pensemos cómo le estamos sirviendo, ¿no? ¿Qué tanto le estoy dando al Señor, no? En la cena del Señor nos hablaban de las primicias. ¿Le estaré dando las primicias? ¿O qué le estoy dando? ¿Lo que me sobra? ¿El tiempo que me queda? Es importante que pensemos en esto. El día de Jesucristo es para eso. No es el día del juicio. Aclaro, no estamos hablando del día del juicio que está mencionado en Apocalipsis capítulo 20, donde dirá si vas al cielo o vas al infierno, y esto depende de acuerdo a tu relación en el momento que te predicaron el Evangelio, si aceptaste o no aceptaste a Cristo. Aquí está hablando a los creyentes de manera personal y les está diciendo: tengan mucho cuidado de qué forma estamos sirviendo al Señor. Entonces la obra de cada uno será manifestada en el día de Cristo, porque el fuego la probará, dice el versículo 13. Así como cualquier material ante el fuego es probado, pensemos qué pasará con los antes mencionados, los 6 que se mencionan aquí. ¿Qué pasará con la hojarasca y el fuego? ¿Qué pasará con el oro y el fuego? Pensemos en estos materiales y el fuego, ¿qué pasará? Dice que el fuego va a probar nuestras obras, esa construcción que hicimos, con qué material estamos edificando para nuestro Señor. Estamos usando hojarasca. ¿Qué estamos usando? Debemos de tener ese cuidado. El fuego va a probar el material que estamos utilizando. Y así se va a ver entonces la calidad del material doctrinal, del material espiritual, que es el que estamos nosotros usando. ¿Qué estamos usando? Es para sobreedificar y sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces pensemos cómo le estamos sirviendo a nuestro Señor. ¿Le estoy dando las primicias? ¿Le estamos dando lo mejor de nosotros? ¿O le estamos dando lo que nos sobra? Eso cada quien lo sabe. Las recompensas se van a dar en base a nuestra obediencia activa. Las recompensas se van a dar en base al servicio que le brindamos a Dios. Así van a ser las recompensas. Entonces, depende de cada uno lo que le queremos dar a Dios. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Por eso el apóstol ahora se refiere de manera personal. Y el resultado de esto, o el resultado de esta prueba, se nos dice en los versículos 14 y 15 de 1 Corintios capítulo 3. Dice el 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ambos versículos, 14 y 15, que acabo de leer, son muy claros. En el primero vemos el material con el cual se edificó. Se ve por medio de la permanencia. El fuego lo refina, pero no lo destruye, no lo quema, no lo consume. Y entonces Dios da el visto bueno a la obra de cada uno de sus siervos y luego lo recompensa. Y le da una recompensa. Y es una recompensa tan grande, hay varios versículos que hablan de estas recompensas, tan grande que nuestra mente no tiene la capacidad de concebir la dimensión de esa recompensa. Son recompensas eternas. Y estoy hablando de cosas aparte de la salvación. Creo que con la vida eterna, con la salvación, estaríamos más que pagados. Pero Dios es tan grande, tan amoroso, que todavía habla de recompensas, habla de galardones, habla de coronas. Entonces no solamente nos da la salvación. En el segundo versículo, el 15, vemos que dependiendo otra vez del material utilizado, puede ser quemado. Y si lo hicimos con hojarasca, con paja, con heno, obviamente vamos a sufrir una pérdida. La persona va a ser perjudicada, no en su salvación. El mismo versículo lo aclara. No está diciendo que pierda su salvación, está perdiendo la recompensa. Por eso dice que sufrirá una pérdida, ¿no? Porque va a ser quemada. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, él sufrirá una pérdida. No pierde su salvación, pero sí sufrirá una pérdida en su recompensa. Su obra es totalmente quemada. Edificó con hojarasca, con paja, en vez de esos materiales como el oro y las piedras preciosas. Por eso les decía hace rato, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Con qué estamos edificando o sobreedificando el fundamento que es Jesucristo? Este versículo es muy claro y nos dice que la salvación no se pierde, pero sí se pierde la recompensa. Vamos a ver dos ejemplos claros de esto de la vida cotidiana para que podamos entender esto. No perdemos la salvación, pero sí podemos perder la recompensa de acuerdo con lo que estemos sirviendo al Señor, lo que le estemos dando, cómo estamos construyendo. Imaginemos a un comerciante que ha naufragado. Entonces, ahí en ese naufragio ha perdido toda su mercancía y todo su dinero. Perdió todo. Se quedó sin nada. Pero al final, por las olas y por lo que sea, logra llegar a la orilla. Se salvó, ¿no? Pero llegó sin nada. Por eso digo que la salvación no se pierde. Entonces él llegó y ahí está. O tal vez una persona en un incendio no logra rescatar ninguna de sus posesiones, no rescata nada, todo es quemado, pero él escapa sano y salvo entre las llamas. Perdió todo, pero ahí está. Entonces depende de lo que nosotros estemos haciendo, es lo que recibiremos. Aquí ambos perdieron todo, pero no su salvación. La pregunta es, ¿cómo quieres llegar ante el Señor en aquel día de Jesucristo? Pregúntate con qué material estás edificando. Preguntémonos cómo es nuestro servicio a Dios. Y creo que la pregunta más fuerte es, ¿recibiremos recompensa? Esto nos lleva a que cada uno de nosotros autoanalicemos nuestras propias vidas y veamos qué y cómo le sirvo al Señor. ¿Qué le doy al Señor? ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios? Es algo que cada uno de nosotros debemos de pensar. ¿Y yo por qué diría gracias? Ya están que lo saben los demás, ¿no?
Cada quien decide cómo servir al Señor. Cada quien sabe cómo hacerlo. Y hay que tener cuidado que esto no nos lleve a un pensamiento mediocre, pensando como los estudiantes. Dicen los estudiantes, con que pase con 6, ya la hice. ¿O no así dicen? Con que pase con 6 ya la hice. Nuestra meta ante el Señor debe ser pasar con 10. No tengamos ese tipo de pensamiento. Pues total, ¿para qué le sirvo al Señor si ya tengo la vida eterna? ¿Para qué le sirvo? De todas maneras ya soy salvo. Nuestro anhelo como creyentes debe ser agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nos dio la vida eterna y nos la asegura. Y dice que Él nos cuidará, ¿no? Cantamos lo que dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios, no? Nada, nadie. Pero no caigamos en ese pensamiento de estudiantes, ¿no? Pues con que pase con 6 ya la hice. Nuestra meta debe de ser sacar 10 ante el Señor. Nuestra meta debe de ser servirle con calidad, con disposición, con un buen servicio, con amor, y no hacerlo para que no digan o para que me vean que lo estoy haciendo. Estaríamos como esos estudiantes, ¿no? Entonces, después de ver esa reprensión que el apóstol Pablo les hizo a los corintios y la instrucción que acabamos de ver, vamos a pasar a la exhortación, que es la tercera parte. La tenemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 23. Dicen así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces el apóstol reprende a Corintio por su carnalidad, por dejarse influir por lo que se vive en lo externo, en el mundo. Los reprende, les instruye diciendo que deben de afianzarse del fundamento que es Jesucristo y que ya está puesto y que no debe haber ningún cambio. Incluso los estimula a servir al Señor de la mejor manera porque hay recompensas. Ahora hacen la exhortación. Y esta exhortación tiene 3 cosas. La primera es respetar el templo. Esa es la primera. Dice el versículo 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como podemos notar, otra vez el autor deja de hablar en singular y comienza a hablar en plural. A toda la congregación otra vez le está hablando, en este caso, a una iglesia local. Por eso ahora le habla en plural y dice: el templo de Dios sois vosotros. Hay varios pasajes que dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero en este caso hace referencia a que el templo de Dios es la iglesia. Y la iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen para edificarse mutuamente en el Señor. Por eso les la pregunta al inicio: ¿acaso no saben esto?
¿Acaso no saben que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Acaso no saben que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes? ¿Acaso no saben que todos somos templo de Dios? ¿Acaso no saben que el templo de Dios santo es? Les hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con ustedes? Y esta exhortación es en base a la advertencia que hace en el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Entonces, como creyentes, miembros de una iglesia, debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestra congregación. ¿Qué hacemos en nuestra congregación? ¿Qué comportamiento tenemos en nuestra congregación? ¿Amor por la congregación o somos indiferentes? ¿Que la congregación me sirva o le sirvo a la congregación? Entonces es importante que pensemos qué estamos haciendo en nuestra congregación y qué le estamos haciendo a nuestra congregación. No sea que la estemos destruyendo, porque ahí es muy claro para los que la están destruyendo. Y si esto de que dice que tal vez la estemos destruyendo aplica a todos los congregantes de una iglesia, a todos. El líder no tiene escapatoria, ni los que se congregan, a todos. Por eso dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque santo es. Y si santo es y toda la iglesia conformamos el templo de Dios, es importante que pensemos qué hacemos en nuestra congregación y qué le hacemos a nuestra congregación. ¿Por dónde la estamos llevando? ¿Hacia dónde la estamos llevando? ¿A qué estamos contribuyendo? Y la exhortación es esta entonces: respetar el templo de Dios. ¿Por qué? Porque santo es. ¿Y quién es el templo de Dios? Todos nosotros. Y esto no es muy práctico. Pensemos que tanto respeto a mi hermano o mi hermana, ¿no? Que tanto amo a mi hermana o mi hermano. En cosas muy prácticas podemos realizar esto. Pero también los exhorta a ser humildes, dice en versículos 18 al 20: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces aquí el autor prescribe a la humildad como un remedio a todas las irregularidades en la iglesia. A todas. Hay irregularidades. En toda iglesia hay algo que no cuadra. Siempre lo va a haber. Y el remedio a esto es la humildad. Y a eso es a lo que nos exhorta el apóstol, a ser humildes. Entonces, el remedio para solucionar todos los problemas que hay en la iglesia es la humildad. Y veamos lo que les dice en el versículo 18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, se cree mejor, el que todo sabe, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Les dice: no se crean sabios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Lo dice en el versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Entonces imaginemos esto. ¿De qué me sirve sentirme el sabio? Entonces para Pablo era tan importante la humildad y que la iglesia entendiera lo que es la humildad y practicara la humildad, que él toma dos citas del Antiguo Testamento que están en Job 5:13 y en el Salmo 94:11, y que las menciona aquí en los versículos 19 y 20. Y dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está:
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vagos. Y lo retoma con la única finalidad de que los creyentes sigan los preceptos del Evangelio como guía. Hay un fundamento que hay que guiarnos en ese. Hay un fundamento que es la guía, y es confiar en Cristo. Es el Evangelio de Cristo. Es obedecer a Dios. Y si hacemos esto, confiar en Dios, guiarnos en el Señor, obedecer a Dios, en automático vas a ser sabio en el Señor. Pero en el Señor, no en la sabiduría de este siglo, como dice el versículo. Y entonces, ¿quieres ser sabio? Pues hazlo pero en el Señor. Busca al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues ya depende de cada quien. Y la tercera parte de esta exhortación la tenemos en los versículos 21 al 23, donde nos dice que no nos jactemos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, lo primero que les encarga es no jactarse en los hombres. No hay necesidad de jactarse en los hombres, porque Dios es quien nos da todo. Si vemos, les dice, es vuestro, es vuestro, es vuestro. Es decir, Dios nos da todo. Dios es el dueño de todo. Así que todo debe estar enfocado en Dios y para Dios. Él es el que nos da todo. Veamos lo que dice la parte final del versículo 21. Porque todo es nuestro. Porque todo es de ustedes. Es lo que está diciendo la congregación. Todo es de ustedes. Nadie se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes. Todo. No deben de jactarse, dice en el siguiente versículo, en Pablo, en Apolos, en Cefas, decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de allá y de acá. Nadie. Solamente en Dios. Ellos simplemente son servidores. Lo vimos ya anteriormente como el apóstol aclara que únicamente son servidores. Y nada más. Entonces no hay necesidad de jactarnos en los hombres. Y tampoco debemos de jactarnos en las cosas. Aquí hay un listado, ¿no? Un listado que se nos da. Habla del mundo. Y el mundo fue creado por Dios. ¿De qué nos podemos jactar? Habla de la vida y la muerte. La vida y la muerte están controladas por Dios. ¿Quién venció la muerte? Jesucristo. ¿Quién te da la vida? Jesucristo. No hay de qué jactarnos. El presente, Dios lo está gobernando. ¿De qué te debes de jactar? De nada. Nuestro futuro está asegurado en Jesús. ¿De qué te puedes jactar? Y en el versículo 22 otra vez dice, al final, todo es de ustedes. Todo es vuestro. 2 veces nos dice el Señor, todo es vuestro. Entonces, ¿de qué jactamos? ¿Qué podríamos encontrar para utilizar y podernos jactarnos? Podernos gloriarnos a sí mismos. No hay nada. No hay de qué. Y el versículo 23 que dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, resume todo esto. Como creyentes, hijos de Dios, pertenecemos a Dios. A nadie más. Porque somos hijos de Dios. Porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Él dio su vida por nosotros y nadie más dio su vida por nosotros. Por lo tanto, debemos de vivir para Cristo y no para los hombres. Dice Romanos 14:8, así que vivamos o muramos,
del Señor somos y de nadie más. Él murió por nosotros, Él nos compró con su sangre preciosa, no hay más. ¿De qué jactarnos? No hay de qué. Entonces los cristianos somos tan bendecidos, pero tan grandemente bendecidos que muchas veces no alcanzamos a dimensionar esto. Somos bendecidos porque nos ha dado la vida eterna y nos da la seguridad de Cristo Jesús de nuestra salvación, la cual no se pierde. Ahí está. Somos bendecidos en gran manera porque dice que en el día del Señor, en el día de Jesucristo, por todo lo que nosotros hemos hecho en esta tierra, vamos a recibir recompensa. Otra bendición más. Y son recompensas eternas. ¿Y estamos viendo la grandeza del Señor? Y todavía otra bendición más, que dice, todo es nuestro. O sea que ya nos dio la vida eterna en el pasado cuando aceptamos a Cristo y seguimos en la vida eterna. En el futuro nos da una recompensa, y en el presente nos da todo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más le podemos exigir? No estamos endeudados con el Señor. No estamos obligados a servirle de todo corazón. Nos ha dado todo. Los cristianos tenemos todo en Cristo, quien tiene todo de Dios, porque es Dios. No hay más que pedir. Lo único que nos toca es agradecer y servirle al Señor. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos has permitido, Padre Santo, estudiar más tu palabra y nos has enseñado esas grandes bendiciones que tú nos das, Padre. Nos das la vida eterna, nos das nuestra salvación, nos vas a dar recompensas, Padre Santo, que en un futuro nos serán entregadas, Padre bendito, como lo dice aquí en Efesios, Padre. Pero también nos das todo en la actualidad, Padre. Eres quien sustenta nuestra vida, eres quien nos bendice, Padre, y no hay palabras con las cuales podamos expresar ese agradecimiento tan fuerte, Padre Santo. Pero sí te pedimos, te rogamos que nos ayudes, Padre Santo, para poder darte lo mejor de nosotros, poder servirte de la mejor manera, darte todo de calidad, darte las primicias, Padre, y que no seamos, Padre Santo, de esos pensamientos en los cuales estemos de conformistas, Padre Santo, y no queramos servirte, Padre. Realmente estamos endeudados contigo, estamos, Padre Santo, agradecidos también y queremos servirte. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la fortaleza, Padre, y que podamos darte a ti la honra y la gloria, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.